a la formación del pensamiento del hombre modernista. Tenemos las grandes revoluciones, tenemos la revolución industrial, por ejemplo, que fue en diferentes etapas, en la edad moderna, tenemos las grandes independencias, la independencia de Estados Unidos, ¿no, verdad? Tenemos la revolución francesa también, tenemos en nuestra América Latina los gritos de independencia ya desde 1809, a principios del siglo XIX, y todo esto contribuye entonces a que el ser humano en la edad moderna crea y piense que es, ¿verdad?, el centro del universo, lo que se considera como el humanismo, ¿verdad?, que todo se podía conseguir, todo se podía explicar a través de la razón y de que el ser humano es poderoso para hacer o conseguir todo aquello que se propusiera. Hay una cosa muy importante de lo que usted está mencionando, Gabriel, es que la época moderna también se caracterizó por las ciencias positivas. ¿A qué te refieres con ciencias positivas, Yatense? Mire, uno de los grandes filósofos que construyó la época moderna ideológicamente se llama Hegel. Federico Hegel. Federico Hegel. Él forjó o cuñó un eslogan que marcó la historia moderna. El eslogan fue: todo lo real es racional y todo lo racional es real. Quiere decir que esto obligó que no puede existir ciencia si no son comprobadas y verificadas por el Tribunal de la Razón y a través de aparatos o instrumentos científicos que compruebe y mida la verdad de una teoría. Pero ¿qué pasa con aquellas cosas, le pregunto al señor Hegel, con aquellas cosas que no pueden ser comprobadas objetivamente? Hablemos de la fe, hablemos de los milagros, hablemos de las señales, incluso de la Biblia en muchos aspectos. Las religiones en la época moderna, todas las religiones, musulmana, judía, cristiana, todas, sin excepción, tuvieron una crisis monumental en la época racional, porque las religiones, los grandes historiadores religiosos buscaban la verdad de las religiones, midiendo que los acontecimientos, los milagros o todo lo que se relata en una religión sea verdad y creíble. ¿Y cómo debe ser creíble? Que sea demostrado por la categoría de la razón. Toda religión que no fuera comprobada por la categoría de la razón le llamaban mito o leyenda. De ahí que, si no me equivoco, Federico Hegel es considerado el padre de la teología del mito. Exactamente. Entonces, mire, aquí la época moderna puso a temblar los cimientos. Hablemos del cristianismo, los cimientos del cristianismo, y empezaron a cuestionar muchos relatos bíblicos que nosotros lo hemos tenido como verdad histórica. Ellos lo cuestionaron que no era verdad histórica, era producto del mito. Entonces, aquí nació una crisis Correcto. de fe en el cristianismo europeo de Occidente. Mientras que en la Edad Media el cristianismo, o más bien la Iglesia, ¿verdad?, era la que decía la primera y la última palabra. Mientras que en la Edad Media la gente se casaba, nacía, crecía, se casaba y la enterraban por la Iglesia, en la Edad Moderna se dice la Iglesia no va más. Usted dedíquese a sus asuntos espirituales y nosotros a los asuntos racionales. Así que eso afectó, evidentemente, en la Edad Moderna, la salud espiritual de las congregaciones. No estoy equivocado, ¿correcto? Bueno, usted es un historiador, Gabriel. Y este tema es interesante porque también surgió un movimiento radical en contraposición al modernismo. Usted debe saber cuál es. Un movimiento que surge, ¿verdad?, en Inglaterra y Estados Unidos y que al parecer se mantiene hoy en las filas evangélicas. Nos referimos al fundamentalismo. Claro. ¿Verdad? El fundamentalismo se levanta como aquella voz de protesta de ciertas iglesias para contrarrestar los avances filosóficos o las categorías filosóficas de la edad moderna. Hasta el día de hoy, de hecho, se puede hablar incluso de fundamentalistas y de modernistas dentro de las congregaciones. Qué interesante, ¿no? Mire, Gabriel, yo creo que ya con esto, con este análisis que usted ha contribuido muy bien, porque usted es un historiador muy bueno, ya hemos introducido para el tema que vamos a trabajar por varios programas, la posmodernidad. Entonces, vimos 3 etapas, la última es la modernidad. Y una cosa importante, la modernidad, dicen los sociólogos, era la época de los grandes ideales. Así es. De las grandes ideologías políticas. Los grandes sueños. Económicas, religiosas, inclusive desde otro punto de vista. Es que el hombre moderno se creía capaz de todo, pero sabemos que no es así. Y usted dice una cosa importante, la época moderna rescató el humanismo. La época del humanismo es volver a reconstruir y girar en torno al hombre. Correcto. Que es algo que conocemos, que es algo concreto. Y nacieron las grandes ofertas económicas, políticas, legislativas, inclusive los derechos humanos. Ajá. Todo el concepto de los derechos humanos, la ONU,
El progreso, el desarrollo, la ciencia nace en la época moderna, porque es la época moderna donde empiezan a cultivar el pensamiento humano, a buscar teorías científicas en biología, teorías científicas en física, en química, al servicio del hombre, la ciencia al servicio del hombre. Esa es la época moderna, es la poesía, los contenidos, los significados, el arte, la belleza, se va cuajando en la época moderna. Correcto. Estamos llegando al final de este programa. Les recordamos que la pregunta que estamos respondiendo, y vamos a responder por varios programas, es cristianismo y posmodernidad. No podemos avanzar sin antes sentar las bases que hemos hecho hoy. Hay una subpregunta, ¿qué es la posmodernidad? Para esto el pastor Yatensi brillantemente nos ha conducido por la historia y nos ha enseñado que hay 4, al menos es lo que la mayoría de los sociólogos opinan, hay 4 edades o épocas o etapas de la historia. La edad antigua, que se inicia desde los comienzos de la humanidad, ¿verdad?, hasta el siglo IV después de Cristo. Luego tenemos la Edad Media, que arranca del siglo IV o siglo V hasta el siglo XV después de Cristo. Tenemos posteriormente la Edad Moderna, que es del siglo XV hasta principios del XX, y posteriormente, la que estamos viviendo actualmente, es la Edad Postmoderna. En el siguiente programa estaremos profundizando las características del postmodernismo. Palabras finales en los segundos que nos quedan. Bueno, hermanos, yo creo que es un tema muy importante, porque vamos a hacer un diagnóstico de la época que estamos viviendo y cómo vivirlo dentro de los cánones cristianos, cristianismo y posmodernidad. Dios les bendiga y los esperamos en la siguiente cita. Bendiciones. Bendiciones. No se vayan. En los próximos minutos, un nuevo programa.